Si limpias mi coche en 10 minutos, es tuyo. Con aire de superioridad, Javier Castillo soltó una risa altiva, apuntando con desprecio a la empleada frente a su grupo de amigos. Si logras hacer brillar mi Ferrari roja en menos de 10 minutos, es tuya, exclamó mientras las risas resonaban en el aire. Hombres de traje elegante y mujeres con accesorios lujosos lo secundaban, disfrutando el momento como un entretenimiento inesperado. Delante de la majestuosa fachada de su residencia, las luces exteriores resaltaban el rojo intenso del vehículo, espejo de la arrogancia del joven. A su lado, Lucía Ramírez se mantenía en calma. Vestida con su sencillo uniforme, sus ojos serenos y sus manos trabajadas narraban años de dedicación silenciosa, ignorada por todos allí. Sostenía un paño con determinación, como si albergara un secreto aún por revelar. Este encuentro dio inicio a un reto que cambiaría el rumbo de la noche. Antes de adentrarnos en esta cautivadora historia, déjanos en los comentarios qué crees que va a pasar y da tu me gusta para seguir acompañándonos. Los minutos comenzaron a correr con una tensión palpable en el aire nocturno. El reloj de lujo en la muñeca de Javier marcaba cada segundo con precisión implacable, como un juez silencioso contando hacia un veredicto inevitable. Lucía se acercó al Ferrari sin prisa, observando cada centímetro del vehículo, con una atención meticulosa que desconcertó al heredero y a sus invitados. 7 minutos ya pasaron, anunció uno de los amigos de Javier entre risas burlonas. Esta mujer ni siquiera ha comenzado. ¡Qué espectáculo más patético! Deberías cobrarle por perder nuestro tiempo. Los demás se unieron a las carcajadas, disfrutando de lo que creían era una humillación inevitable. Una mujer con un vestido de diseñador comentó en voz alta: «Pobrecita, probablemente nunca ha visto un auto que valga más que toda su vida entera». Pero Lucía no se inmutaba ante las burlas. Sus manos recorrían la carrocería con movimientos precisos, casi quirúrgicos, como si estuviera leyendo un libro invisible escrito en el metal brillante. De repente se detuvo en el panel lateral derecho. Sus dedos encontraron algo que hizo que sus ojos se estrecharan con interés profesional. «Interesante», murmuró en voz baja, pero suficientemente alta para que Javier la escuchara. Su tono había cambiado sutilmente, de la sumisión esperada a algo más calculado y frío. «¿Qué dijiste?», preguntó el heredero, su sonrisa comenzando a desvanecerse mientras notaba el cambio en la actitud de la empleada. Algo en la forma en que ella tocaba el vehículo le produjo un escalofrío inexplicable. «Nada importante, señor Castillo, solo que este Ferrari tiene una historia particular». Lucía continuó limpiando, pero ahora con movimientos más deliberados, casi ceremoniosos. «¿Sabía usted que este vehículo fue reportado como robado hace 3 años en Milán? El propietario original, un arquitecto llamado Roberto Antonelli, lo compró para celebrar el nacimiento de su primera hija». El silencio cayó como una losa de concreto sobre el grupo. Las risas se extinguieron instantáneamente, reemplazadas por una tensión eléctrica que hizo que varios invitados se miraran entre sí con nerviosismo creciente. «¿Qué estás insinuando?». La voz de Javier perdió toda su arrogancia, reemplazada por un tono defensivo que sonaba casi desesperado. Sus manos se cerraron en puños a sus costados. Lucía se incorporó lentamente, mirándolo directamente a los ojos por primera vez esa noche. Ya no había sumisión en su mirada, solo una determinación fría como el acero. «No insinuó nada, señor. Solo observo. Por ejemplo, este número de chasis ha sido alterado profesionalmente. Mire aquí». Señaló con precisión quirúrgica un área específica. «El trabajo es profesional. Costó probablemente 20.000 euros, pero no es perfecto. Alguien con experiencia y entrenamiento específico puede notarlo, como yo». Los amigos de Javier comenzaron a intercambiar miradas nerviosas, sus rostros perdiendo el color bajo el maquillaje caro y los bronceados artificiales. Algunos dieron pasos hacia atrás, queriendo instintivamente distanciarse de la situación que se estaba desarrollando ante sus ojos. «Eres una simple empleada doméstica que limpia baños y cocinas», dijo Javier con voz temblorosa, intentando recuperar su compostura, pero fallando visiblemente. «¿Qué podrías saber tú de automóviles de lujo europeos?». «Tiene razón, señor Castillo. Soy una empleada doméstica». Lucía hizo una pausa dramática,
permitiendo que la tensión creciera hasta volverse casi insoportable. Pero antes de eso, fui ingeniera mecánica especializada en restauración y autenticación de vehículos de lujo en Florencia, Italia. Y antes de eso, trabajé 5 años en la división de fraude de vehículos de la policía italiana, específicamente en el departamento que investigaba redes internacionales de tráfico de automóviles robados. El mundo de Javier comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes en una tormenta. ¿Qué?, balbuceó, el color drenándose completamente de su rostro bronceado. Eso es imposible. Tú has estado limpiando nuestra casa durante más de 1 año. Mi nombre completo es Lucía Ramírez Bianchi, continuó ella con voz firme y clara. Mi esposo era Marco Bianchi, profesor de ética en la Universidad de Bolonia, cuando murió hace 2 años en un accidente automovilístico causado por un vehículo robado con documentación falsa que huía de la policía. Juré que dedicaría el resto de mi vida a 2 cosas: encontrar a los responsables, directos e indirectos, de su muerte, y desmantelar las redes de tráfico de vehículos de lujo en Latinoamérica, que alimentan este mercado criminal. Lucía sacó su teléfono móvil de su bolsillo con un movimiento fluido. He estado trabajando encubierta durante exactamente 18 meses, 2 semanas y 3 días. Y usted, señor Castillo, acaba de facilitar la última pieza del rompecabezas que necesitábamos para cerrar esta operación. Estás loca, dijo Javier, retrocediendo varios pasos. Estás completamente demente. No tienes pruebas de nada. Son solo acusaciones sin fundamento. No, Lucía mostró su pantalla, donde se veían fotografías detalladas en alta resolución del Ferrari desde todos los ángulos, documentos escaneados con números de serie alterados, registros de transacciones bancarias sospechosas y una larga lista de mensajes interceptados. Se ha documentado meticulosamente cada vehículo que ha pasado por esta residencia en el último año, 14 en total, todos con historiales dudosos, números de serie alterados, documentación falsificada, todos vendidos posteriormente a través de su red de concesionarios en 3 países diferentes. Uno de los amigos de Javier, un hombre fornido llamado Marcos, que había sido especialmente vocal en sus burlas, dio un paso adelante con expresión amenazante. Creo que esta conversación ha terminado aquí y ahora. Deberías irte inmediatamente antes de que... ¿Antes de qué? Una voz autoritaria y poderosa resonó desde la entrada principal de la mansión. 3 vehículos policiales se estacionaron frente a la propiedad, sus luces azules y rojas iluminando la escena con un brillo surreal que transformaba la elegante fachada en algo sacado de una pesadilla. Antes de que la arresten por hacer exactamente su trabajo, del primer vehículo descendió una mujer de mediana edad, uniformada impecablemente, con insignias doradas que indicaban un rango alto en la jerarquía policial. Capitana Elena Vázquez, División de Crímenes Financieros y Tráfico Internacional de la Interpol. Señor Javier Castillo, está oficialmente bajo arresto por tráfico de vehículos robados, falsificación de documentos y lavado de dinero. La escena se transformó en caos absoluto. Los amigos de Javier intentaron dispersarse en todas direcciones como cucarachas cuando se enciende la luz, pero más oficiales surgieron de los vehículos con movimientos coordinados y profesionales, bloqueando todas las salidas posibles. Gritos histéricos, protestas desesperadas y el sonido metálico de las esposas llenaron el aire nocturno que momentos antes había estado lleno de risas arrogantes. Javier miraba a Lucía con una mezcla explosiva de incredulidad, furia impotente y miedo genuino. Todo este tiempo, todo fue una mentira elaborada. Cada conversación, cada comida que preparaste, cada vez que limpiaste mi habitación. No todo, respondió Lucía con calma, pero sus ojos brillaban con una emoción contenida durante demasiado tiempo. Mi necesidad de trabajar era completamente real. Mi historia sobre mi esposo fallecido es dolorosamente real. Mi dolor es real, tan real que algunos días apenas podía levantarme de la cama. Lo único que fue calculado, planeado meticulosamente durante meses, fue mi llegada específica a esta casa. Cuando descubrí que su padre, el señor Castillo Sr., era una pieza clave, tal vez la pieza central, en esta red internacional,
solicité específicamente trabajar aquí. Él me contrató porque pensó que una mujer de mi edad, viuda, desesperada por dinero, sería completamente invisible para ustedes. Y tenía razón. Mi padre no sabe absolutamente nada de esto, gritó Javier mientras los oficiales lo sujetaban firmemente, colocándole las esposas con eficiencia profesional. Él es un empresario legítimo y respetado. Esto es un error terrible. Lucía negó con la cabeza lentamente, una expresión de genuina tristeza cruzando su rostro. Ojalá pudiera decirle que eso es verdad, Javier. Ojalá pudiera informarle que su padre es inocente de todo esto. Pero los registros bancarios detallados que fotografié de su estudio privado, las transacciones offshore a paraísos fiscales que documenté, los documentos comprometedores que encontré escondidos en su caja fuerte personal. Todo apunta inequívocamente a que él no solo sabía de estas operaciones, sino que las orquestaba personalmente desde hace más de 15 años. En ese momento preciso, como si hubiera sido coreografiado para máximo impacto dramático, más vehículos oficiales llegaron rugiendo por el camino de entrada. Esta vez, se dirigieron directamente a la mansión principal. A través de las ventanas iluminadas del segundo piso, se podía ver movimiento frenético, figuras elegantes siendo escoltadas hacia afuera por oficiales uniformados. El señor Castillo Sr. apareció finalmente en la entrada principal, esposado, su bata de seda italiana, contrastando grotescamente con las esposas de metal en sus muñecas. Su rostro, normalmente compuesto y controlado, era una máscara de furia contenida y shock genuino. Al ver a Lucía parada junto a los oficiales, sus ojos se estrecharon con reconocimiento venenoso. «Tú», escupió la palabra como si fuera veneno mortal. «Sabía que había algo fundamentalmente extraño en ti desde el principio. Demasiado callada, demasiado observadora, siempre apareciendo en momentos inoportunos. Le dije a mi esposa que había algo sospechoso en cómo siempre estaba cerca cuando teníamos reuniones importantes con nuestros socios comerciales. Exactamente las mismas cualidades que lo convirtieron en exitoso en su negocio ilícito. Señor Castillo», respondió Lucía manteniéndose firme bajo su mirada asesina. «Observación, discreción, paciencia infinita. Pero también las mismas cualidades que eventualmente permitieron su captura. Verá, usted entrenó a sus hombres para ignorar sistemáticamente al personal de servicio. Les enseñó que la gente como yo éramos invisibles, sin importancia, completamente por debajo de su atención. Ese fue su error más grande y más fatal». La capitana Vázquez se acercó a Lucía, colocando una mano maternal en su hombro, con orgullo evidente. «Excelente trabajo, agente Ramírez. 18 meses de operación encubierta profunda han dado resultados extraordinarios más allá de nuestras expectativas. Gracias a tu labor incansable, tu dedicación inquebrantable y tu valentía excepcional, hemos desmantelado la red de tráfico de vehículos de lujo más grande y sofisticada de Sudamérica. 53 arrestos simultáneos esta noche en 5 países diferentes, desde México hasta Argentina. Pero antes de que pudieran continuar celebrando, una voz femenina angustiada rompió desde la entrada de la mansión. «No, esto no puede estar pasando. Mi esposo no ha hecho nada malo». Era la señora Castillo, una mujer elegante de 50 años, con el rostro maquillado perfectamente incluso a esa hora de la noche, su camisón de seda diseñador ondeando mientras corría. Intentó llegar hasta su esposo, pero los oficiales la detuvieron gentilmente pero firmemente. «Señora Castillo», dijo Lucía con un tono considerablemente más suave, lleno de compasión genuina. Durante los 18 meses de trabajo infiltrado, había llegado a conocer a esta mujer, quien siempre la había tratado con una cortesía distante pero consistente. «Sé que esto es increíblemente difícil de procesar. Entiendo su shock. ¿Difícil de procesar? Es completamente imposible de creer». Los ojos de la señora Castillo estaban llenos de lágrimas que arruinaban su maquillaje cuidadosamente aplicado. «Lucía, has estado en nuestra casa todos estos meses. Has compartido comidas con nosotros, has cuidado de nuestro hogar. ¿Cómo pudiste traicionarnos de esta manera tan cruel?» ¿Traición? Lucía sintió una punzada de dolor genuino ante esas palabras acusatorias. «Señora, con todo el respeto que merece, yo no traicioné a nadie inocente.
Su esposo y su hijo participaron en actividades criminales sistemáticas que destruyeron vidas inocentes, familias completas. Mi esposo Marco murió por culpa directa de esta red que ellos operaban. ¿Eso no cuenta como traición también? La señora Castillo parpadeó confundida y desorientada. ¡Tu esposo! Pero dijiste que trabajabas para mantener a tu madre enferma de Alzheimer. Mi madre sí está enferma, gravemente enferma. Esa parte era completamente verdad, nada inventado. Pero la razón principal, la razón fundamental por la que necesitaba específicamente este trabajo, era acceder a esta casa, ganar su confianza y recopilar evidencia meticulosamente durante meses. Lucía hizo una pausa, considerando cuidadosamente cuánto revelar. Señora Castillo, sinceramente espero de todo corazón que usted no estuviera involucrada en ninguna de estas actividades criminales. La investigación preliminar sugiere fuertemente que no lo estaba, que fue mantenida deliberadamente en la oscuridad, pero eso se determinará definitivamente en el proceso legal completo. La mujer mayor miró a su esposo, luego a su hijo, ambos esposados y rodeados de oficiales armados. La realidad comenzaba a penetrar su shock inicial como agua fría. No puede ser verdad. Nuestra familia, nuestra reputación en la sociedad, todo por lo que hemos trabajado. Su reputación, interrumpió el señor Castillo Senior con amargura venenosa, está completamente arruinada gracias a esta víbora traidora que permitimos entrar en nuestra casa, que alimentamos, que pagamos generosamente. Miró a Lucía con odio puro y absoluto. Espero que estés completamente satisfecha con tu trabajo destructivo. Has destruido una familia entera, una institución empresarial respetada. No, señor Castillo, respondió Lucía, su voz temblando pero manteniéndose firme y clara. Usted destruyó su propia familia el día que decidió conscientemente que el dinero fácil era más importante que la integridad básica. Usted destruyó familias como la mía cuando decidió que los vehículos robados eran solo mercancía comerciable, sin pensar en las víctimas reales. Yo solo traje las consecuencias inevitables de sus acciones criminales a la luz pública. La justicia tiene formas de alcanzar incluso a aquellos que piensan que están por encima de la ley. Javier, ahora más calmado pero visiblemente devastado emocionalmente, miró a Lucía una última vez con ojos llenos de confusión. ¿Y el reto? ¿Los 10 minutos? ¿También eso fue parte de tu elaborado plan de infiltración? Lucía miró el reloj caro en su muñeca. Habían pasado exactamente 9 minutos y 40 segundos desde que había comenzado el desafío. Tomó su paño con un movimiento fluido y con movimientos rápidos pero precisos, perfeccionados por años de experiencia, dio los últimos toques profesionales al Ferrari. La superficie brillaba perfectamente bajo las luces exteriores, cada curva del vehículo reflejando las luces policiales intermitentes como un espejo líquido de metal rojo. 9 minutos y 58 segundos, anunció con satisfacción, mirándolo directamente a los ojos. Técnicamente, según los términos exactos que usted estableció, gané su reto con 2 segundos de sobra. Un atisbo de sonrisa amarga y resignada cruzó el rostro normalmente arrogante de Javier. Supongo que sí. Supongo que ganaste en más formas de las que yo podría haber imaginado en mis peores pesadillas. Pero no quiero su Ferrari, señor Castillo. No quiero nada que provenga de actividades criminales. Lucía hizo una pausa dramática. Este vehículo será oficialmente devuelto a su legítimo dueño en Italia, una familia trabajadora que lo compró con los ahorros de toda su vida, solo para verlo desaparecer una noche del estacionamiento de un hospital. Ellos lo recuperarán finalmente, junto con la justicia que merecen y que han esperado durante 3 años dolorosos. Mientras los oficiales conducían a Javier y a su padre hacia los vehículos patrulla, sus figuras elegantes ahora reducidas a criminales esposados, una mujer joven llamada Sofía se acercó tímidamente a Lucía. Tenía el maquillaje corrido por las lágrimas, su vestido de diseñador arrugado por el estrés extremo de la noche. Yo no sabía absolutamente nada de esto, dijo con voz temblorosa, casi inaudible. Javier era mi novio desde hace 6 meses.
Pensé que su familia era simplemente rica por negocios legítimos. Pensé que había encontrado al hombre perfecto. Lucía la estudió con atención profesional, viendo en sus ojos el mismo shock y confusión genuina que había visto en innumerables personas afectadas inocentemente por crímenes como estos. Lo sé, Sofía. Hemos estado monitoreando cuidadosamente a todos los asociados cercanos durante meses. Tu nombre está completamente limpio, sin ninguna conexión con las actividades criminales. Pero déjame darte un consejo que ojalá alguien me hubiera dado cuando era joven e ingenua. La verdadera riqueza no se mide en Ferrari rojos brillantes o mansiones enormes con piscinas infinitas. Se mide en integridad personal, en trabajo honesto y digno, en poder dormir tranquilamente por las noches sin miedo a que la policía llame a tu puerta. Pero yo lo amaba genuinamente, sollozó Sofía, su cuerpo temblando. ¿Cómo pude estar tan completamente ciega ante todo esto? El amor puede cegarnos a muchas realidades incómodas, respondió Lucía, con compasión genuina nacida de su propia experiencia con la pérdida. Pero ahora tienes la oportunidad de abrir los ojos completamente y construir una vida basada en valores reales y auténticos. No desperdicies esa segunda oportunidad que la vida te está dando. Sofía asintió débilmente, lágrimas corriendo libremente por su rostro. Antes de alejarse hacia uno de sus amigos, que había permanecido al margen, para que la llevaran a casa y procesara este trauma. La escena comenzó a despejarse gradualmente a medida que pasaban los minutos. Los vehículos oficiales partían uno tras otro, llevándose a los detenidos esposados y cajas llenas de evidencia crucial. Cada salida marcaba el final de años de planificación meticulosa y trabajo peligroso. Pronto, solo quedaron Lucía y la capitana Vázquez, paradas frente a la mansión ahora oscura y silenciosa, como un monumento vacío al imperio criminal que acababa de caer estrepitosamente. «¿Cómo te sientes realmente?», preguntó la capitana, encendiendo un cigarrillo con manos que temblaban ligeramente por la adrenalina. Lucía respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire fresco de la noche, mirando hacia el cielo estrellado que parecía más brillante ahora. La noche era clara. Las estrellas brillaban con una intensidad que parecía apropiada para este momento crucial. Exhausta mentalmente y físicamente, aliviada de que finalmente terminó. Triste, en cierto modo inesperado. ¿Triste? La capitana exhaló humo lentamente, observando a su mejor agente con curiosidad. Acabas de lograr la operación encubierta más exitosa de tu carrera, probablemente de toda la división. Por Javier principalmente, explicó Lucía pensativamente. Es apenas unos años mayor que mi hijo hubiera sido si hubiera sobrevivido. Cuando perdí a mi esposo Marco en ese accidente horrible, también estaba embarazada de 3 meses. El shock extremo y el trauma emocional causaron que perdiera al bebé en el hospital. Esta era la primera vez que compartía este detalle devastador con alguien en la operación. Veo a Javier y pienso obsesivamente. Mi hijo podría haber crecido en circunstancias similares de privilegio. ¿Habría sido diferente moralmente? ¿Fue el privilegio excesivo y la influencia corrupta? ¿También lo habrían transformado en alguien como Javier? La capitana guardó silencio respetuoso, absorbiendo esta revelación profundamente personal. Javier creció en un mundo hermético de privilegio extremo y corrupción normalizada, continuó Lucía, su voz cargada de emoción contenida durante meses, sin comprender verdaderamente las consecuencias reales de sus acciones sobre personas reales. Su padre lo formó deliberadamente así. Lo moldeó cuidadosamente en su propia imagen corrupta. Ahora enfrentará años en prisión federal, y una parte pequeña pero real de mí siente lástima genuina por el joven que pudo haber sido, bajo diferentes circunstancias, con diferentes modelos a seguir. Eres demasiado compasiva para este trabajo, observó la capitana, apagando su cigarrillo contra la suela de su zapato. Esa familia destruyó vidas sistemáticamente. Tu esposo murió directamente, por culpa de personas exactamente como ellos. Tu hijo nunca nació por el trauma que causaron. Lo sé perfectamente, y precisamente por eso hice todo esto. Sacrifiqué 18 meses de mi vida. Lucía se giró para mirar a su superior directamente. Pero la compasión y la justicia no son mutuamente excluyentes, capitana.
Puedo sentir lástima por el desperdicio trágico de potencial humano, y aún así, saber absolutamente que hice lo correcto, lo necesario. De hecho, creo firmemente que mantener esa compasión fundamental es exactamente lo que me impidió convertirme en algo tan oscuro y vengativo como aquellos que perseguía tan obsesivamente. La capitana sonrió, una expresión de genuino respeto, cruzando su rostro usualmente severo y controlado. Por eso exactamente, eres la mejor agente encubierta que he conocido en mis 25 años de servicio dedicado. Mantienes tu humanidad esencial intacta, incluso en las circunstancias más difíciles y moralmente ambiguas. Muchos agentes pierden completamente esa capacidad después de operaciones largas y emocionalmente agotadoras. Pero tú encontraste una forma única de mantener tu corazón intacto mientras hacías un trabajo que requería dureza extrema. Lucía comenzó a caminar lentamente hacia su propio vehículo, un modesto sedán estacionado discretamente en la calle, cubierto de polvo y años de uso duro. El contraste visual con los vehículos de lujo que rodeaban la mansión Castillo era marcado y deliberadamente simbólico. Se detuvo a medio camino y miró hacia atrás una última vez, observando la fachada imponente de la residencia. «Este Ferrari específico», dijo, señalando el vehículo rojo que aún brillaba bajo las luces exteriores como una joya carmesí, pertenecía originalmente a la familia Antonelli de Milán. Roberto Antonelli, arquitecto talentoso, lo compró específicamente para celebrar el nacimiento de su primera hija, Isabela. Fue robado brutalmente 2 semanas después, directamente del estacionamiento de un hospital, donde Roberto había ido a visitar a su esposa, recuperándose, y su bebé recién nacida. Roberto gastó años obsesivamente buscándolo, invirtió todos sus ahorros familiares en investigadores privados costosos, descuidó su trabajo importante y su salud mental, hasta que la depresión profunda y las deudas abrumadoras lo consumieron completamente. Ahora finalmente, después de 3 años de sufrimiento, lo recuperará. ¿Cómo sabes tanto detalle sobre ellos?, preguntó la capitana, genuinamente curiosa. Porque Roberto era el mejor amigo de mi esposo Marco desde la universidad. Se conocieron en el primer año de carrera, fueron padrinos en las bodas del otro, compartieron sueños ambiciosos y celebraron éxitos juntos. Lucía hizo una pausa significativa, la emoción haciendo que su voz temblara peligrosamente. Estuvieron juntos esa noche fatídica cuando el accidente ocurrió. Mi esposo Marco iba de copiloto en el auto de Roberto cuando fueron embestidos violentamente por un vehículo robado que huía desesperadamente de la policía a más de 150 kilómetros por hora en zona urbana. Marco murió instantáneamente en el impacto. Roberto sobrevivió milagrosamente, pero con lesiones devastadoras que lo dejaron permanentemente en silla de ruedas. «Dios mío», susurró la capitana, comprendiendo finalmente la profundidad completa. Roberto perdió su trabajo prestigioso como arquitecto, porque ya no podía físicamente visitar sitios de construcción complejos. Perdió su Ferrari amado, su independencia básica, casi pierde su matrimonio porque la depresión clínica lo consumió completamente. Su hija Isabela creció viendo a su padre luchar diariamente con demonios invisibles, con dolor físico constante y agotador, con la culpa irracional de ser el sobreviviente. Todo, absolutamente todo, por culpa directa de esta red criminal que operaba con impunidad. Lucía se limpió las lágrimas que habían comenzado a rodar por sus mejillas. Cuando le diga personalmente a Roberto que finalmente recuperará su Ferrari después de 3 años y que los responsables no solo del robo específico, sino de toda la cadena completa de eventos que destruyó nuestras vidas, enfrentarán justicia real. Tal vez, finalmente después de tanto tiempo, ambos podamos comenzar genuinamente a sanar. Tal vez Isabela pueda finalmente ver a su padre sonreír genuinamente por primera vez en años. La capitana se acercó y abrazó a Lucía espontáneamente, un gesto completamente inusual para su personalidad normalmente profesional y emocionalmente distante. Has hecho mucho más que tu deber profesional. Lucía, has devuelto esperanza concreta a personas que pensaban sinceramente que la justicia era solo una palabra vacía, sin significado real.
Una semana después exactamente, en una pequeña ceremonia discreta, pero emotiva organizada por la policía italiana, en cooperación estrecha con las autoridades locales, Roberto Antonelli recibió las llaves brillantes de su Ferrari meticulosamente restaurado. El evento se llevó a cabo en un hangar privado, decorado modestamente, pero con dignidad apropiada. Lucía estuvo presente, observando desde una distancia respetuosa, como el hombre en silla de ruedas, con ayuda de dispositivos especializados instalados profesionalmente en el vehículo, se sentó emocionalmente por primera vez en 3 años interminables en el asiento del conductor de su amado auto. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras acariciaba reverentemente el volante de cuero, el tablero familiar, cada superficie que conocía íntimamente. Su hija Isabela, sentada cuidadosamente en el asiento trasero especialmente adaptado con sistemas de seguridad, preguntó con su voz aguda e inocente: «Papá, ¿por qué lloras tanto?». Roberto se giró lentamente hacia su hija, su rostro iluminado con una expresión que Lucía no había visto en años dolorosos. Alegría genuina y pura. Porque a veces, pícola mía, la justicia real sí existe en este mundo. Y a veces, los ángeles verdaderos caminan entre nosotros disfrazados de personas completamente ordinarias. Roberto miró directamente hacia donde estaba. Lucía observando y levantó la mano temblorosa, en un gesto de gratitud silenciosa, que contenía años acumulados de dolor, pérdida indescriptible y ahora finalmente un atisbo genuino de paz. Ella respondió con una leve inclinación de cabeza respetuosa, sintiendo que un peso enorme que había llevado durante años se levantaba gradualmente de sus hombros cansados. Meses después, el juicio extenso de la familia Castillo fue portada destacada de todos los periódicos importantes en América Latina y Europa. Los medios internacionales lo llamaron el caso Ferrari y se convirtió rápidamente en símbolo poderoso de cómo la arrogancia extrema y el privilegio desmedido eventualmente enfrentan consecuencias inevitables. El señor Castillo Sr. recibió una sentencia de 22 años de prisión federal sin ninguna posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio público, se revelaron detalles absolutamente escalofriantes. La red criminal había operado sistemáticamente durante 15 años, había traficado más de 200 vehículos de lujo robados, había lavado más de $50 millones a través de empresas fachada, y había estado conectada a Indirect Retraigos continuamente, con 3 muertes adicionales, además del esposo de Lucía. Javier, debido a su cooperación parcial con las autoridades y su rol comparativamente menor en la operación, recibió 7 años con posibilidad de reducción por buena conducta. Sus abogados defensores argumentaron extensamente que había sido manipulado psicológicamente por su padre desde muy joven, criado en una cultura de criminalidad completamente normalizada, donde nunca tuvo modelos éticos apropiados. Durante el juicio, algo completamente inesperado ocurrió que cambiaría profundamente el curso de los eventos futuros. Javier solicitó formalmente hablar directamente con Lucía. Sus abogados inicialmente se opusieron vehementemente, temiendo razonablemente que cualquier interacción pudiera perjudicar legalmente su caso, pero Javier insistió con determinación inusual. Los procedimientos legales finalmente organizaron un encuentro supervisado en una sala neutral, dentro de las instalaciones del juzgado. La sala era pequeña, estéril, con paredes de un blanco hospitalario y una mesa de metal en el centro, 2 sillas incómodas, una cámara de vigilancia en la esquina superior y un oficial de seguridad armado en la puerta. Javier entró primero, esposado vestido con el uniforme carcelario naranja que contrastaba cruelmente con los trajes de diseñador italiano que solía usar con arrogancia. Lucía entró momentos después, sentándose frente a él con expresión cautelosa. Por un largo momento que pareció eterno, ninguno habló, simplemente se observaban mutuamente. «No sé por qué aceptaste venir», dijo Javier finalmente, su voz completamente diferente a la del joven arrogante de aquella noche. Ya no había rastro de superioridad en su tono, solo cansancio profundo y algo que parecía arrepentimiento genuino. Su cabello perfectamente peinado ahora estaba descuidado y sin estilo, su piel pálida por la falta de sol,
sus ojos hundidos por noches interminables de insomnio. Curiosidad sincera, supongo, respondió Lucía honestamente. Querías hablar urgentemente conmigo. Aquí estoy, escuchando. He tenido muchísimo tiempo para pensar en estos meses terribles, sobre mi vida entera, mis decisiones conscientes, la persona horrible en la que me convertí gradualmente. Javier hizo una pausa larga, como si las palabras fueran físicamente difíciles de pronunciar. Quiero disculparme sinceramente. ¿Disculparte? Lucía levantó una ceja con escepticismo. Por esa noche, específicamente, por mi arrogancia insoportable, mi desprecio cruel, mi falta de humanidad básica, la forma en que te hablé, como si fueras menos que humana, como si tu existencia solo tuviera valor en la medida en que pudiera entretenerme a mí y a mis amigos superficiales. Javier bajó la mirada, incapaz de mantener contacto visual. Pero más que eso, quiero disculparme profundamente por ser parte activa de un sistema que causó tanto dolor irreparable. A ti, a tu esposo Marco, a Roberto, a innumerables otras personas que ni siquiera conozco ni conoceré jamás. Lucía lo estudió cuidadosamente con ojos entrenados, buscando señales reveladoras de manipulación o falsedad calculada. Había interrogado a suficientes criminales durante su carrera para reconocer la diferencia sutil entre arrepentimiento genuino y actuación conveniente diseñada para reducir sentencias. ¿Por qué ahora específicamente? ¿Por qué es tan importante para ti? Porque en prisión conocí a un hombre llamado Diego, explicó Javier, levantando finalmente la mirada. Está cumpliendo condena por robo de vehículos, 10 años sin reducción posible. Me contó su historia completa, sin saber inicialmente quién era yo. Su hermano menor, solo 16 años, murió en un accidente causado por un auto robado que huía de la policía. Diego juró venganza irracional. Se unió a una pandilla violenta de ladrones de autos, pensando que de alguna manera eso honraría la memoria de su hermano. Pero solo perpetuó el ciclo interminable de dolor. Y cuando te lo contó, continuó Javier con voz quebrada, vi tu rostro claramente en mi mente. Vi el dolor que yo ayudé a causar, multiplicado en miles de personas reales. Diego me odia ahora profundamente, desde que descubrió quién soy realmente. Me escupe cuando me ve en el patio de ejercicio, pero no puedo culparlo en absoluto. Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Javier, rodando por sus mejillas sin vergüenza ni intento de ocultarlas. No puedo deshacer lo que hice. No puedo devolverte a tu esposo o el hijo que nunca nació por el trauma. No puedo devolver a Roberto sus piernas o los años que perdió en depresión. Pero quiero desesperadamente que sepas que tu sacrificio personal, tus 18 meses de trabajo encubierto, viviendo una mentira diaria, soportando humillaciones constantes, no fueron en vano. Al menos cambiaste una vida profundamente, la mía. Lucía sintió su propia garganta apretarse emocionalmente. Había anticipado muchas reacciones posibles de Javier, pero definitivamente no esta sinceridad cruda y vulnerable. ¿Qué planeas hacer específicamente cuando salgas? Si salgo, corrigió Javier con una risa amarga y autocrítica. 7 años es mucho tiempo. Mucho puede cambiar. Pero si tengo esa oportunidad, quiero trabajar directamente con víctimas de crímenes vehiculares. Quiero usar mi experiencia única, mi conocimiento íntimo de cómo funcionan estas redes desde adentro, para ayudar a prevenirlas y desmantelarlas. Quiero que algo genuinamente bueno surja de todo este dolor que causé. Eso tomaría años de trabajo duro y consistente. Reconstrucción personal completa. Ganar la confianza de personas que tienen todo el derecho moral de odiarte. Lo sé perfectamente, y probablemente fracase miserablemente. Probablemente nadie quiera escuchar nada de lo que tenga que decir un criminal convicto, pero tengo que intentarlo con todo. Es lo único que me mantiene cuerdo aquí dentro, lo único que me da esperanza de que tal vez, solo tal vez, mi vida pueda significar algo más que el daño que causé. Lucía lo observó en silencio durante un largo momento tenso. Pensó en su esposo Marco, en Roberto luchando diariamente en su silla de ruedas, en Isabella creciendo sin haber conocido al tío Marco, que habría sido su padrino amoroso. Pensó en todas las víctimas anónimas de esta red criminal, y también pensó cuidadosamente en la humanidad fundamental que existía incluso en aquellos
que habían causado tanto daño. Mi esposo Marco era profesor de ética en la Universidad de Bolonia, dijo finalmente con voz suave. Solía decir que la verdadera prueba de nuestros valores morales no es cómo tratamos a quienes ya están haciendo lo correcto, sino cómo respondemos cuando alguien genuinamente busca redención. Creía firmemente en segundas oportunidades, en la capacidad humana de cambio. Lucía extendió su mano a través de la mesa fría. Javier la miró sorprendido, casi con incredulidad total. Luego la tomó con reverencia, como si fuera algo sagrado. Entonces te deseo suerte sinceramente, Javier Castillo, y espero que encuentres la redención que buscas. Pero entiende esto claramente. La redención no es un destino final, es un camino largo y difícil. Tendrás que caminarlo cada día por el resto de tu vida. Habrá días en que tropieces, días en que la tentación de volver a viejos patrones será abrumadora. La pregunta real es, ¿tendrás la fortaleza para levantarte cada vez? No lo sé, honestamente, admitió Javier sin pretensiones, pero quiero intentarlo con todo lo que tengo. Tu esposo sonaba como un hombre verdaderamente sabio. Ojalá hubiera podido conocerlo. Él también habría querido conocer a la persona que puedes llegar a ser, respondió Lucía con una sonrisa pequeña, pero genuina, no la persona que eras. Cuando Lucía salió de la prisión ese día, el sol brillaba con una intensidad poco común para la estación. Sintió algo que no había sentido en años, esperanza genuina, no solo por Javier, sino por sí misma. Tal vez, finalmente, era momento de que ella también comenzara a sanar verdaderamente, no solo a través de la justicia que había buscado obsesivamente, sino a través del perdón y la liberación del odio que había llevado consigo como una carga pesada durante tanto tiempo. 2 años después del arresto, Lucía Ramírez Bianchi fue honrada en una ceremonia internacional prestigiosa por su labor en desmantelar redes de tráfico de vehículos. La ceremonia se llevó a cabo en Ginebra, con representantes de Interpol, Europol y agencias policiales de 20 países diferentes. Pero lo que más la conmovió profundamente no fueron las medallas brillantes o el reconocimiento oficial de dignatarios. Fue la carta que recibió esa mañana de Javier Castillo, quien había sido liberado 6 meses antes por excelente comportamiento y cooperación continua con las autoridades. Estaba trabajando como voluntario en un centro de apoyo para víctimas de delitos vehiculares que él mismo había ayudado a establecer. Había usado sus conexiones familiares restantes y su conocimiento íntimo de cómo operaban estas redes para ayudar a recuperar 23 vehículos robados en solo 6 meses. La carta decía con letra cuidadosa: «Querida Lucía, he escuchado sobre la ceremonia de hoy. No estaré allí porque no quiero que mi presencia ensombrezca tu momento merecido. Pero quiero que sepas que todo lo que he logrado estos últimos meses es gracias completamente a ti. No solo porque me mostraste las consecuencias reales de mis acciones, sino porque me mostraste que la redención es posible incluso para aquellos que creemos no merecerla. La semana pasada, ayudé a una familia a recuperar el auto de su hijo fallecido. Había sido robado del estacionamiento del hospital, donde murió de cáncer a los 23 años. Ver sus rostros cuando lo recuperaron, ver sus lágrimas de alegría mezcladas con dolor profundo. Entendí profundamente lo que tú sentiste al ayudar a Roberto a recuperar su Ferrari. He comenzado a estudiar criminología a distancia. Mi meta es eventualmente trabajar con agencias de seguridad para desarrollar mejores sistemas de prevención de tráfico de vehículos. Es un camino largo y hay días en que la tentación de rendirme es abrumadora. Pero entonces recuerdo tus palabras. La redención no es un destino, es un camino. Mi padre todavía está en prisión. Me escribe ocasionalmente, cartas llenas de amargura y negación absoluta. Él no ha encontrado el camino que yo encontré, y tal vez nunca lo haga. Eso me entristece profundamente. Pero también me recuerda que cada persona debe elegir su propio camino. Gracias por verme no como el monstruo que era, sino como el ser humano que podía llegar a ser. Esa visión me salvó la vida, de maneras que probablemente nunca comprenderás completamente. Con profundo respeto y gratitud eterna, Javier Castillo. Lucía dobló la carta cuidadosamente y la guardó en un sobre especial junto a otras cartas preciosas que había coleccionado.
una de Roberto describiendo emocionalmente cómo Isabela había dado su primer paseo en el Ferrari restaurado, una de la capitana Vázquez informándole sobre 3 redes adicionales de tráfico que habían sido desmanteladas usando inteligencia derivada de la Operación Castillo. Durante la ceremonia, cuando le pidieron que diera un discurso ante cientos de personas, Lucía se paró frente a oficiales de policía, agentes de seguridad y dignatarios internacionales. Miró hacia el público diverso y vio rostros de todo el mundo, unidos en el compromiso de luchar contra el crimen organizado. Hace 2 años y medio, comenzó con voz clara, perdí al amor de mi vida en un accidente causado por un vehículo robado. En ese momento, sentí que mi mundo había terminado completamente. El dolor era tan abrumador que hubo días en que no quería seguir viviendo. Pero luego encontré un propósito claro, convertir ese dolor en acción, esa pérdida en justicia. Hizo una pausa, observando las caras atentas. Lo que aprendí durante esos 18 meses de trabajo encubierto es algo que va más allá de técnicas de investigación o procedimientos policiales. Aprendí sobre la humanidad fundamental que existe en todos nosotros, incluso en aquellos que cometen actos terribles. Conocí a un joven llamado Javier Castillo. Cuando lo arresté, era arrogante, cruel, completamente desconectado de las consecuencias de sus acciones. Tenía todo el derecho de odiarlo, de querer que sufriera. Pero mi esposo Marco me enseñó que el odio solo perpetúa ciclos de dolor. Hoy, ese mismo joven está trabajando para reparar el daño que causó, ayudando a víctimas similares a las que él una vez creó. Esta no es solo una historia sobre desmantelar redes criminales, continuó, sintiendo la emoción creciendo en su voz. Es una historia sobre la posibilidad de transformación, sobre cómo la justicia y la compasión no son opuestos, sino complementos. Es sobre recordar que detrás de cada estadística, cada vehículo robado, cada caso archivado, hay seres humanos reales con historias reales, dolor real y potencial real para cambio. El aplauso fue ensordecedor, pero Lucía apenas lo escuchó. Sus ojos estaban fijos en la última fila, donde había solicitado que se reservaran asientos especiales. Roberto estaba allí en su silla de ruedas, con su esposa María e Isabela a su lado. Y al final de la fila había dejado una silla vacía con una fotografía enmarcada de Marco sobre ella. «Esto es por ti, amor», susurró para sí misma. «Lo logramos juntos». Después de la ceremonia, Lucía anunció el establecimiento de la Fundación Marco Bianchi, financiada por recursos que había recibido de su trabajo y donaciones internacionales. La fundación trabajaría en 3 áreas principales: apoyo integral a víctimas de crímenes vehiculares, programas de rehabilitación para exconvictos, buscando redención genuina, y desarrollo de tecnologías avanzadas para prevenir el tráfico de vehículos. Javier Castillo fue contratado como uno de los primeros empleados permanentes de la Fundación, trabajando en el Departamento de Prevención. Su conocimiento íntimo de cómo operaban las redes desde adentro resultó invaluable para desarrollar estrategias efectivas. La señora Castillo, quien había sido completamente absuelta de cualquier participación en las actividades criminales de su esposo, también se unió como voluntaria, trabajando con familias de prisioneros que intentaban reconstruir sus vidas después de que sus seres queridos fueran encarcelados. «Nunca imaginé que terminaríamos trabajando juntas así», le dijo a Lucía durante una de sus primeras reuniones de coordinación. «La vida tiene formas extrañas de tejer conexiones inesperadas», respondió Lucía. «Usted también fue una víctima en esto, señora Castillo. Vivió una mentira sin saberlo. Perdió a su esposo y casi pierde a su hijo. Merece la oportunidad de crear algo positivo de esas cenizas». 5 años después de aquella noche fatídica, Lucía se encontró nuevamente frente a un Ferrari rojo. Pero esta vez, las circunstancias eran completamente diferentes. Era un evento de gala para la Fundación, y Roberto había insistido en traer su Ferrari restaurado como símbolo poderoso de lo que era posible cuando la justicia, la compasión y la perseverancia se unían. El vehículo estaba estacionado en el centro del salón elegante, brillando bajo luces suaves, rodeado de fotografías que contaban la historia completa, desde su robo original hasta su recuperación y lo que había venido después. Isabela,
Ahora de 9 años estaba dando un discurso ante los invitados reunidos. Había crecido y se había convertido en una niña articulada y compasiva, profundamente consciente de la historia que había dado forma a su familia. Mi papá me cuenta que cuando era bebé su auto fue robado, dijo con claridad al micrófono, y que ese robo llevó a cosas muy malas. Un hombre bueno llamado Marco, que habría sido mi tío, murió. Mi papá casi murió también. Y durante mucho tiempo todo fue muy triste en nuestra familia. Pero entonces vino la tía Lucía, continuó usando el título honorario que le habían dado. Y ella hizo algo muy valiente. Se hizo pasar por otra persona durante mucho, mucho tiempo para atrapar a las personas malas. Y funcionó. Isabela miró hacia donde estaba Lucía, sentada junto a Roberto y María. La tía Lucía dice que lo hizo por mi papá y por su esposo Marco, pero yo creo que también lo hizo por todas las personas que vinieron después, como yo, como todos los niños que ahora pueden tener a sus papás y mamás, porque los autos ya no son robados tan fácilmente. Mi papá siempre dice, a veces los ángeles caminan entre nosotros disfrazados de personas ordinarias. La tía Lucía es mi ángel, y espero que cuando crezca pueda ser un ángel para alguien más también. No había un ojo seco en el salón. Incluso Javier, parado en la parte trasera con su uniforme de empleado de la fundación, lloraba abiertamente. Después del evento, mientras los invitados se mezclaban, Lucía se encontró sola por un momento junto al Ferrari. Pasó su mano sobre la carrocería brillante, recordando aquella noche hace años, cuando había usado este vehículo como la llave final para abrir todo el caso. ¿En qué piensas?, preguntó una voz detrás de ella. Era Javier. Pienso en cómo un objeto puede simbolizar tanto dolor y tanta esperanza al mismo tiempo, respondió. Este auto representó arrogancia y crimen, pero ahora representa justicia, redención, familia, legado. Como las personas, observó Javier, podemos representar lo peor de la humanidad, pero también tenemos el potencial de representar lo mejor. Exactamente, sonrió Lucía. Javier sacó una pequeña caja de su bolsillo. He estado trabajando en algo. Quería tu aprobación antes de proceder oficialmente. Abrió la caja para revelar el diseño de una medalla. En el centro estaba la imagen estilizada de un auto con alas, simbolizando libertad y transformación. Alrededor del borde estaban grabadas las palabras: Premio Marco Bianchi a la redención y servicio. Pensé que podríamos otorgar esto anualmente a personas que han cometido errores graves, pero están trabajando genuinamente para reparar el daño y ayudar a otros, como una forma de honrar la creencia de Marco en las segundas oportunidades. Lucía tomó la medalla, sus dedos trazando el diseño. Es perfecto. A él le habría encantado esto. 10 años después de aquella noche, la Fundación Marco Bianchi se había expandido a 12 países. Había ayudado a recuperar más de 1,000 vehículos robados. Había proporcionado apoyo a más de 5,000 víctimas de crímenes vehiculares. Y había ayudado a reintegrar a 200 exconvictos en la sociedad como ciudadanos productivos. Roberto publicó un libro sobre su experiencia, titulado El Ferrari Rojo, una historia de pérdida, justicia y redención. Se convirtió en un bestseller internacional y todas las ganancias fueron donadas a la fundación. Isabela creció para estudiar Derecho, especializándose en derechos de víctimas. Su tesis fue sobre el impacto psicológico del crimen organizado en familias. Y Lucía, en las noches tranquilas, todavía sacaba aquella fotografía de Marco. Lo hicimos, amor, susurraba. Tomamos el dolor más oscuro y lo transformamos en luz. Tu legado vive. En el 20º aniversario, la Fundación organizó una ceremonia especial. Javier, ahora director de programas, dio el discurso. Hace 20 años, yo era un hombre diferente, arrogante, cruel. Pero entonces conocí a una mujer que me enseñó que las personas no están definidas por sus peores momentos, sino por lo que eligen hacer después. Cuando le tocó hablar a Lucía, dijo: mi esposo solía decir que la muerte no es el final si el impacto de una vida continúa resonando. Marco vive en cada vida que esta fundación ha tocado. Hace 20 años, Javier me retó a limpiar un Ferrari en 10 minutos. Gané ese reto en 9 minutos y 58 segundos. Pero la verdadera victoria no fue limpiar un auto. Fue limpiar las manchas de injusticia,
transformar el dolor en propósito y demostrar que la redención es posible para todos nosotros.